Los huérfanos de Simitra. Capítulo 5. Por fin estaba previsto que llegara la bomba de gasolina. Una carta, entregada esa misma mañana por el cartero de Simitra, traía la noticia. Porfiras esperaba que fuera tan escarlata como su uniforme. Papá Christopher quitó las tablas que cubrían la cisterna, para ver si el cemento se había endurecido correctamente. Se sorprendió cuando vio una larga grieta que se abría en todo un lado del pozo. Comenzó a invocar a todos los dioses del Olimpo para que fueran testigos de la deshonestidad y la incompetencia de los trabajadores. Luego guardó silencio y permaneció largo rato sumido en sus pensamientos, rascándose la cabeza. ¿Qué pasa?, preguntó secamente Porfiras. Su padre no supo qué responder. Después de todo, quizás no sea su culpa. ¿Por qué, papá Christopher? El padre se encogió de hombros, abrió la boca como si pensara hablar, pero no dijo nada. Porfiras no insistió. Había subido al pozo y estaba pasando el dedo por la grieta. Había un lugar donde podría haber metido el pulgar. Quizás los obreros eran malos, pero aún así, Porfiras dijo a su padre, vete enseguida a Simitra, busca a los obreros y diles que regresen enseguida con 2 sacos de su mejor cemento. ¿Cierto, papá Christopher? Volaré más rápido que una golondrina. Partió hacia Simitra. Era noviembre. Los campos todavía lucían su aspecto reseco de verano, porque las lluvias de otoño tardaron en llegar. El sol todavía enviaba rayos cálidos sobre Epiro, y en lo alto de las montañas, los sombríos bosques aguardaban su primera nevada. El cielo estaba despejado. Porfiras tenía todas las razones del mundo para sentirse despreocupado, pero algo lo estaba molestando. No podía dejar de pensar en la grieta en la cisterna, en la forma en que su padre se había caído al suelo tanto a la derecha como en el grito aterrorizado de la golondrina que había oído Mina. Estaba tomando el atajo para evitar el sinuoso camino de la pendiente de cedro cuando creyó oír un rugido distante de un trueno. ¿Fue posible? ¿Trueno cuando el cielo estaba tan despejado? ¿De dónde vendría una tormenta? Quizás fueron armas de fuego disparadas por soldados contra Arta. No, tampoco podía ser que las maniobras hubieran terminado 3 semanas antes. Entonces, ¿qué era? ¡Qué absurdo!, se dijo a sí mismo. Me estoy poniendo más aterrador que un lagarto. Solo los canteros de la ladera lanzan una carga de dinamita. Decidiendo esa explicación sensata, continuó su camino. Cuando llegó a Simitra, descubrió que los trabajadores estaban trabajando en otro lugar y no regresarían hasta el mediodía. Papá Christopher le había dicho que se asegurara de ver personalmente a los trabajadores, que les explicara lo sucedido y los convenciera de que regresaran con él de inmediato. Él esperó. Pero a las 2:30 los trabajadores todavía no habían regresado. Hizo que la esposa de uno de ellos le prometiera que se ocuparía de él, y luego partió hacia su casa. Sabía que su familia, a esa hora del día, estarían comiendo. Pero como había hecho su recado, no había necesidad de apresurarse. Porfiras a menudo se quedaba sin comer por el placer de holgazanear por el camino. El camino pasaba cerca de una antigua fábrica de cerámica que había quedado en ruinas, separada del borde del camino por un muro de piedra seca. Todo un tramo de este muro se había derrumbado. Eso es raro, pensó. Estaba bien cuando bajé no hace mucho. Y luego se echó a reír. Eso fue suerte. Podría haber estado allí en el momento equivocado y tenerlo en la cabeza. A lo lejos, muy por detrás de él, escuchó el golpe de la una. En casa comerán su queso, se dijo. Oh, bueno, no importa. Y su hermano no apresuró el paso. Casi había llegado a la cima de la empinada pendiente, todavía pensando en la pared que se había derrumbado, cuando de repente el suelo se dio bajo sus pies. Fue como si su cuerpo recibiera una tremenda carga eléctrica. Se tambaleó y cayó pesadamente al suelo, su corazón se apoderó de un dolor terrible. La sangre desapareció de su rostro y comenzó a temblar, sin atreverse a hacer ningún intento por levantarse. Casi al mismo tiempo, todo el campo gimió, como si una tormenta devastadora estuviera a punto de estallar, a pesar del cielo despejado. El gemido duró mucho tiempo, resonando desde las montañas, mientras que cerca las hojas de los cedros seguían temblando frenéticamente. Volvió la cabeza al oír el sonido de una piedra cayendo. El resto de la pared se estaba derrumbando. Ahora entendió. Era un terremoto. Recuerdos pasaron por su mente.
Las cosas que lo habían desconcertado se aclararon: los dos cuadros caídos en el desván, la golondrina reacia y, sobre todo, la grieta de la cisterna. La tierra temblaba, tal vez seguiría temblando, se abriría ante él y se lo tragaría. Hubo 2 o 3 poderosos tirones, seguidos de distantes ruidos y el mismo temblor de las hojas. Luego crecieron menos. En ese momento Porfira se recuperó. Pensó en su hogar, en Mina. Ella debe estar aterrorizada por él. Debía tranquilizarla. Con gran dificultad se puso de pie. Sus piernas apenas lo sostendrían, aunque no estaba herido en lo más mínimo, ni siquiera un rasguño. Tocó sus cheques helados. No estaba herido en absoluto y, sin embargo, el dolor se quedó con él. Con el corazón latiendo con fuerza, se dirigió a casa. Al volverse para mirar hacia Sumitra, escondido al pie de la pendiente, vio una alta columna de humo negro que se elevaba constantemente hacia el cielo tranquilo. De repente, todo el campo se había sumido de nuevo en un silencio aterrador. No más gorjeo de saltamontes, ni canto de pájaros, nada más que una gran quietud. Comenzó a correr por los campos. Olivos arrancados de raíz yacían en el suelo como cadáveres. Mientras se acercaba a su casa, un miedo interior aumentó su agonía. Subió a un pequeño montículo para ver la casa antes y se quedó clavado en el lugar. En lugar de la casa, solo podía ver un montón informe de piedras rotas, y de ellas se elevaba lentamente, como humo, un fino polvo blanco. Un poco más adelante, a un costado de la carretera, se encontraba en singular estado la magnífica estación de servicio Pártagos. Ningún sonido, ninguna voz, salió del caos. Solo una golondrina solitaria volaba en círculos por encima, lanzando agudos gritos de terror. Porfiras, con el rostro distorsionado, se quedó allí paralizado, mirando con ojos demacrados. Entonces salió de él un gran grito de horror. Aparte de sí mismo con terror, huyó a una velocidad vertiginosa a través del campo muerto.